Nortevisión. El siguiente programa es apto para todo público. Recomendamos la compañía de padres o un adulto responsable. Nortevisión. Nortevisión. Buenas noches, televidentes de Zona Franca. Hoy es 19 de febrero del año 2014. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pompilio. Buenas noches tengan todos nuestros amables televidentes en Córdoba, Sucre, Antioquia, Bolívar, Atlántico y Atlántico, ¿no? Y el mundo entero. Y el mundo entero, sí, señor. También a nuestros televidentes en nortevisión.tv. Pueden llamarnos al 791-7139, al 313-556-4173 o mandarnos correos electrónicos a zonafranca@periodistas.com, zonafranca@nortevisión.tv, jorgeotero@nortevisión.tv o a los twitters @jorgeoteromz o @pompilio silva. También pueden mandarnos los mensajes al Facebook. Jorge aparece como Jorge Otero MZ y yo aparezco como Pompilio Silva. Entonces, no hay dos. En Facebook. En Facebook. Sí, en Facebook me aparezco como Jorge Otero Martínez. Jorge Otero Martínez, listo. Bueno, Jorge, ¿qué me tiene a ver? Aquí hay, por ejemplo, gente que cumple años. Hoy estoy escasito. Estoy escasito de gente que cumple años. Está de cumpleaños Margie Sierra Urango. Por lo tanto, le damos aquí una inmensa felicitación, un abrazo de cariño y felicidades por este día. Yo tengo por acá a Juan Camilo Acecas, Tatiana Acías Alcalá y Nati Hernández. Acías Alcalá me suena. Acías Alcalá tiene que ser familia de Navis Acías Alcalá. Ya, claro, por eso me sonaba. Tiene que ser pariente. Doña Navis. Hermana, saludo. pues me huele a hermana, Sí, a menos un que saludo a sea. Doña Navis también. Bueno, Jorge, cuénteme a ver. Estoy aquí dando palo por Twitter hace un rato. ¿Y ahora con quién? Bastante rato. ¿Con quién pelea? No es pelea. Lo que pasa es que las cosas, hay veces que uno dice, bueno, ¿será que a nosotros los indios es a los que nos maltratan solamente? ¿Será que las cosas se manipulan en el interior del país de acuerdo a sus acomodos? Sí. ¿Será? Créalo a pie juntillas, que así Sí. es. El problema es que el centralismo bogotano, el centralismo cachaco, diría yo, nos ha puesto a nosotros los costeños en la picota pública. Somos los ladrones, somos los burreros, claro que eso. Somos los que saqueamos los presupuestos. Sí, pero no es para enrostrarnos eso. ¿Para qué tienen que enrostrarnos eso? Nuestros primeros amores deben permanecer calmados. Además los caballeros no tienen memoria. No tienen memoria, los caballeros nunca tienen memoria. Además, hubo un caso en donde un tipo se fue con la esposa, le dijo, ¿la pellón o yo? Y el tipo escogió la pellón. ¿Y la pellón era? El primer amor. La burra que tenía en la casa. Bueno, entonces, pero son casos aislados. Ajá, completamente. Pero los cachacos han querido clavarnos a nosotros toda la corrupción encima. Sí. Toda la corrupción nos la han querido clavar los cachacos. Resulta que nosotros no somos sino... Nosotros no, pues yo nunca me he robado un peso del Estado. Jamás. ¿En serio? En serio. Sí, yo nunca he estado en cargos públicos. Oiga. Sí, sí ha estado. Sí, ¿cuándo? Sí, claro. Ah, Usted fue jefe de prensa de Jairo Ganem.
Ay, mijo, Fue yo. tesorero en Pueblo Nuevo. El Pueblo Nuevo, ¿cuál? No, en Buenavista. Buenavista, En Buenavista. Córdoba. Ajá. Señor, pero el alcalde era el papá de nuestro amigo, hombre, este man que fue Guido Gómez Ordoscoitia, Ajá. el papá de él. Ah, pero Guido Gómez, yo pensaba que era de Chinú, Guido Gómez. No, el de Guido Gómez de Pelayo. Ajá. Ajá, Pero, y que hacía por allá alcaldeando en El Buenavista. papá, porque es que habían recién creado el municipio de Buenavista. Y era a dedo. Y era a dedo porque, ajá, y la gente que... Ahí fue donde el problemón que hubo, 2 alcaldías y 2 tesorerías, Ajá. divididas por la carretera. La alcaldía del otro lado y la alcaldía de este lado. La de los buenos y la de los malos. ¿Cómo así, baby? ¿Por qué? Porque entre los que fundaron a Buenavista estaba el señor Ismael Sequeda, que en paz descanse. Ajá. Y era un líder nato, pero en la composición de la nueva alcaldía nombraron fue un contrario de él, porque pues el comité estuvo unido hasta que ya comenzaron a repartir puestos, ya, como siempre. Entonces, Y ustedes repartieron la tesorería. no, a mí yo era cuota de Víctor Otero, concejal de Buenavista, y a mí me nombraron secretario de la alcaldía, y el alcalde era papá de Guido Gómez, Ajá. Remigio Gómez Jiménez. Ajá. No había ninguna clase de inhabilidades, como decía la amiga aquella, ¿verdad? Decía, ay Lucho Álvarez, ¿cuándo vendrán esas alcaldías y esas presidencias como los López y eso, que uno podía hacer lo que quisiera? Ahora han llenado esto de fiscalías y uno no se puede robar la plata. ¿Cuándo vendrán esos tiempos, Lucho? Otra vez vendrán esos tiempos de esos Tubay, eso que uno lo denunciaban y que va, eso no le pasaba nada. No te preocupes, mijo, que yo respondo. Respondo, ¿sabes? Y como decía Martínez Zuleta, que era el Contralor General de la Nación, Ajá. tú me tienes que traer aquí tanto de plata toda la semana. Y semanalmente los auditores iban con un maletincito al estilo mafia. Aquí hubo una contralora que también hizo eso, ¿no? Sí, todos los contralores iban a rendir tributo a Bogotá. Llegaban, aquí está lo mío. No, pero digo, hubo una contralora que también le llevaban maletines. Ah, por supuesto, claro que sí. Ajá. Y entonces el doctor solamente le decía a los auditores, tráeme tu cuota. Eso sí, no te dejes coger porque te jodo. A mí no me vengas con eso, porque el día que tú te dejes coger y haya un escándalo, te destituyo y te meto a la cárcel. Pero a mí no me dejes de Por traer... bandido. A mí no me dejes de traer mi paquete. La cuota es la cuota. Ajá. Bueno, entonces, en esa época había... Total, es que en el consejo se dividió el consejo. Y terminaron un consejo de doctor Ismael Sequeda y otro consejo de acá de el difunto Nardo Morelo, etcétera, etcétera, de los de acá. Cada quien nombró un tesorero y nombraron los inspectores y todo. Y era frecuente que se encontraran los 2 inspectores, cada uno con su talonario de recibos para pagar Para impuestos, predial, unificado, pagaban impuestos de industria y comercio. Y a veces se encontraban en el mercado, se daban, y entonces decían los comerciantes, ¿ahí a quién le pagamos? Pero No, venga, el legal soy yo. No, señor, ¿y el cómo legal hacían soy con el yo. presupuesto? Con el presupuesto. Eso hubo un lío jurídico del carajo. Eso vinieron al contencioso administrativo hasta que al fin decidieron darle la razón a los de este lado, a donde yo recientemente había comenzado a militar. Entonces, yo era secretario, fui secretario pero ahí, ¿qué había que hacer? Es un municipio pobre, ahí no había nada. Ajá, pero no era la época en la que giraban y... Mira, ve a buscarme allá. Pero eso era el tesorero con el alcalde. No quiere decir esto que el papá de Guido fuera
No, había estuvieran metiendo unos sus casos malas aquí en prácticas. Montería. Quedaba, Aquí trataba- sí, por ahí en la alcaldía Jairo Gani había tesoreros que giraban cheques a la MAE. Ah, Raulito Andar. más o menos. Cha. Y no había soporte de ninguna especie. Por eso era que doña Bruja estaba anhelando eso. Ay, mío, ¿cuándo vendrán otra vez esas épocas? Dios, tiempo que no volverá. Viejo tiempo. Oiga, bueno. Entonces, Bueno, no, redondeando, la idea es que ahora la corrupción está en Bogotá. Allá es donde se adjudican los contratos. Acuérdese que aquí vienen ya los contratos de vivienda con el dueño y viene con el respectivo contratista y viene con el ingeniero residente y toda la parafernalia. sí. ¿Sabe lo que pasó en Cotorra? En Cotorra, aquí. ¿Qué pasó en Cotorra? Cuando iban a hacer la vía. ¿Mm? Cuando iban a hacer la vía de acceso. No, las casas aquí. Las casas que se Que desmoronaron. les pasaba uno el dedo así y se desmoronaba el bloque. Sí. A Martín Jalal le mandaron el contratista, el contrato y la gente para que lo ejecutaran. Ni siquiera eran gentes de Cotorra. ¿Oyó? Cosa por la cual Martín Jalal puso el grito en el cielo porque, ajá, si él vivía de eso y esas cosas, va a llegar un cachaco de eso, comerse todo. Se quedó sin Sí, cachetada. imagínense, sí, puso el grito en el cielo y por fin le dijeron, bueno, está bien, los obreros serán de aquí. Ok, bien. Y comenzó a girar papelitos, atiéndeme a fulano, atiéndeme a fulano. Bueno, pero entonces ellos tenían un programa muy bueno que era que todos estaban sisbenizados y todos tenían acceso a la salud por Por decir, ven. Sisben. Pero el contratista dijo que eso era por 2 meses, el contrato. Sí. Pues los hicieron sacar del Sisben para que cada quien cotizara en En una salud EPS. en una EPS. Y cuando quisieron algunos regresar, no lo recibieron otra vez en el Sisben. Ese es el gran problema que tiene aquí el obrero. A la persona le dicen, bueno, usted va a coger un contrato de 2 millones de pesos. Y el tipo sale alegrísimo para casa. Y llega. Bueno, la cotización de Saludcop es de 74.000 o 77.000 pesos. Y fuera de eso, la pensión que usted está obligado a Y pagar. son lo que era la ARP antes. y la ARP, ARS, creo que se llama. la ARS y la ARP, No, ya no se llama ARP. ¿no? No. Administradoras de riesgos Ya profesionales. no se llama así. Eso Bueno, como ajá. sea, bueno, total, 180.000 pesos tiene que pagar. casi 200.000 pesos Sí. en solo. Y fuera de eso tenía que afiliarse a Confacor, en fin. Allá estaba Hoyos Cartagena con la boca como una charuga esperando. Entonces, siempre ha sido así. Oiga, mire. Bueno, de tal forma que ese contrato se veía diezmado. Y la otra, porque no era lo que decía la salud. Así que, bueno, usted va a contratar y resulta que usted pone la plata y se mete a la salud con el mínimo. No. Tiene usted que cotizar con el 40% del valor del contrato y de ese 40% le sacan el 12,5%. Claro. Entonces, ¿qué queda? Ajá, trabajaron en balde. Ahí es donde terminan los maestros de obra tirándole mucha arena y poco cemento a las cosas. Ah. ¿Para qué? Para que luego se quiebren todas las cunetas, se Y por rompan eso todos llegamos los puentes. nosotros, le pasamos el dedo a los bloques y los bloques se Claro, porque ya los contratistas esos habían entregado la picúa al respectivo jefe político. ¿Ya? Entonces, ese es el gran problema. El centralismo bogotano a nosotros nos manda todo. Es más, mandan los diseños desde Bogotá de casas que solamente tienen 1,80 de alto para que se hace la gente aquí. No, porque como dicen, son indios, son chiquitos toditos. Son chiquitos toditos y pueden aguantar el calor que Claro. sea. Fíjense por dónde viene.
Entonces, ladrones son ustedes allá en Bogotá. Espere, Partida de bandidos. Mire, entonces, espere, no los agreda de esa manera, espere un momentico. Acá tenemos nuestros bandidos que son de tipo artesanal, más o menos, ¿no? Es para Mire. el consumo apenas. O sea, la corrupción en sus justas Por proporciones. las justas proporciones, como Dios Turbaya ya, en su Oiga. sapiencia. Bueno, este tema que yo estaba contándole es porque salió una publicidad del doctor Rodrigo Lara Restrepo, donde también ofrecía viviendas igual que Jocho García. Igual que hacen todos los que van a lo que pasa es que Jocho se dejó ver las cartas. ¿Ya? Vamos a verla. Dejó el rabito fuera. Mire, vamos a verla y después yo le comento qué pasó con el Twitter. En Cambio Radical, no solo entregamos casas, cambiamos vidas. Rodrigo Lara, Cámara por Bogotá. Haga parte del cambio. Y claro, Pero- al que le vinieron a ver la amarilla más rápido fue a Jocho García. Pero Ah, es que el este sí es más doctor, evidente. el doctor va a la Cámara por Bogotá. Entonces, présteme atención. El doctor Rodrigo Lara dice que él se excusa por la publicidad Y la retiró. y la retira enseguida. Sí, yo la voy a retirar y pide excusas. Ofrece. Por la publicidad. Ofrece excusas. Él dice que pide excusas. Entonces, resulta que luego dice, nuestro propósito en el comercial es defender una política pública exitosa y revolucionaria de la cual nos sentimos muy orgullosos. Primera pregunta que yo tengo. ¿Esa no es una política del gobierno Santos? Por supuesto. Vargas Lleras simplemente era un gregario. Así Atendía las órdenes del presidente. Así es. Bueno, sigue diciendo, sin embargo, entiendo que el término entregar casas se presta para una desafortunada interpretación. Lamento este error publicitario. Se presta para estas interpretaciones. Pido disculpas y enmendaremos el error semántico. Ah, caramba, es error semántico apenas. Entonces, el doctor Carlos Fernando Galán, que es el presidente de Cambio Radical, presidente de Cambio Radical, que Carlos cogió a Jocho Fernando García y le dio Galán. hasta con el balde, Hijo de Galán. hijo de doctor Luis Carlos Los Galán. delfines de Galán. Carlos Galán dice, bien por Rodrigo Lara, que pide disculpas por el error publicitario. Defendemos y apoyamos política de vivienda y no repartimos casas por votos. Yo le digo a él que pues que es lo mismo. Entonces él me dice, una cosa es recoger datos insinuando que se le va a entregar casa a quien los llene, otra es hacer publicidad nacional sobre política. Ahora me dice, ahora, en esa publicidad nacional, Lara cometió un error y ya se disculpó y retiró la publicidad. Es decir, el doctor Carlos Fernando Galán justifica al doctor Lara. Claudia López le tuitea a Carlos Fernando Galán y este contesta, aquí estamos dando la pelea y reconocemos errores, corregimos. ¿Por qué usted comparte lista con quien fue financiado por mafia? No sé a quién se refiere, pero ahí no, ya ahí no sigue. Claudia López fue la que estuvo aquí en estos días. Sí, sí. Y hasta nos insultó también. Con la que. Todos traen una cuota de insultos para los cordobeses. Qué vaina. Y hay una persona que se llama Eder Reyes Barreto que dice, se disculpó, estos delfines en nada se parecen al glorioso padre. Así es. Yo le decía a este señor, a estos señores, a Lara
y a Galán, que la diferencia no es ninguna. Es decir, es el grosor de la diferencia es como un hilo. Menos que un hilo. Un hilito. Al señor, el señor Jocho García se excusó También. en los medios nacionales, se excusó en los medios locales, retiró la publicidad, no siguió recogiendo. No siguió. Pero la respuesta después que se excusó, la respuesta del partido fue denunciarlo en la fiscalía, fue denunciarlo en la superintendencia inició una investigación, es posible que le coloquen una multa hasta de 1.200 millones de pesos, pero al doctor Rodrigo Lara no puede pasarle nada, es que es la Cámara por Bogotá. ¿Se está dando cuenta hasta dónde llega la, cómo le digo yo, esa terrible diferencia entre ser costeño, hacer la misma cosa que hace un cachaco y al costeño pasarle todo, pero aquel Toda solamente, la cuenta de cobro. aquel era un problema semántico, era una cuestión de interpretación. Claudia López le dice, las caras buenas de Cambio Radical hacen campaña con 377 mil millones que eran de los colombianos y ahora están en sus vallas y compran votos. Le dijo Claudia López. Yo le dije al doctor Galán y al doctor ese otro, Lara, que la publicidad en ese sentido es como la calumnia. La lanzan, ahí sí fue un error, la retiran, ya ha salido y es como la calumnia. De eso algo queda. Algo queda. ¿Cierto? Así es. Entonces, yo sí difiero del doctor Carlos Fernando Galán, que es el director de Cambio Radical, en ese sentido, y yo pienso que si a García le van a dar sopa y seco, También le tienen que dar al otro. Eder Reyes dice, no estoy de acuerdo con lo de Jocho, nosotros tampoco, pero duro con unos y leves con otros, y se las tiran de los menos corruptos. Ese es el punto. Ahí es donde yo voy. Es decir, si a Rodrigo Lara no le pasa absolutamente nada porque retiró la publicidad y se excusó, pues a Jocho García tampoco pueden hacerle nada. Ya también presentó sus excusas, retiró la publicidad y ahora ¿qué quieren hacer con él? Hacerlo pagar 1.200 millones de pesos por asomarse ahí a Cambio Radical. ¿Ah? Ajá. Y el amigo Vargas Lleras, ¿cuántas veces hizo eso? ¿Cuántas veces? ¿Cómo ha jugado Vargas Lleras con toda la basura de todas las partes? Todas las concesiones de basura, creo que tiene la mano metida. Bueno, de todas maneras el punto es, Además, él no puede hacer así la casita, mire, porque faltan unas teas. no, mire, es que la simbología también, acuérdense que el doctor Mocus se ganó la alcaldía con pura simbología. Sí. E hizo su alcaldía con pura simbología. La simbología también es campaña, también vende. Ese símbolo es el techo de las casitas. De que Claudia López dice que es de todos los colombianos esa plata y que ahora los Vargas Lleras de Cambio Radical se apropiaron el cuento de las casas gratis, que fue una promesa de campaña del doctor Juan Manuel Santos, que cumplirá o no cumplirá con lo que prometió el total, no sabemos, pero han entregado casas. Vamos al corte de las 7 y ya regresamos. Con una nutrida caminata en respaldo del movimiento de la ñoñomanía, fueron recibidos en el municipio de Canalete, Córdoba, los candidatos al Senado Bernardo Elías Vidal y su fórmula a la Cámara de Representantes Eduardo Tous de la Osa. Con cientos de líderes de la zona urbana y rural de esa población, los candidatos de la ñoñomanía expresaron sus agradecimientos por el apoyo y el reconocimiento al trabajo hecho desde el legislativo por el senador Elías Vidal y de Eduardo Tous como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De que gracias a estos señores presentes pude lograr el sueño de muchos niños aquí de Canalete y que todavía están beneficiando de ese programa, como es ese bello programa que se está brindando en Hogar, Mi Progreso.
Para el candidato a la Cámara de Representantes, Eduardo Tou de la Osa, aquí está un movimiento que trabaja y gana adeptos por su trabajo. Esa es una metodología que ha implementado la Ñoño Manía y que seguirá por siempre en el departamento de Córdoba. Vamos con una meta clara al Congreso de la República, y es que esa estrategia de 0 a 5 con la que se construyeron todos esos centros de desarrollo infantil, con la que las madres comunitarias se están capacitando, donde las madres comunitarias están siendo docentes, donde están trabajando nuestras nutricionistas, psicólogas y trabajadoras sociales, sea convertida en política de Estado, que debe de dejar ser una simple estrategia presidencial y convertirse en política de Estado para que en el municipio de Canalete no hayan 10 centros de desarrollo infantil, sino por lo menos 30. Con entusiasmo, los líderes representativos de la Ñoño Manía en Canalete no solo los acompañó a recorrer el municipio, sino que en un diálogo ameno se logró un encuentro de acuerdos de trabajo conjunto. Mi partido no es la U, somos Centro Democrático. Pido su voto para ser senador y por nuestras listas de Cámara, Centro Democrático, mano firme, corazón grande. La candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U, Sara Piedrahita Lyons, acompañada de sus aliados en los municipios de Puerto Libertador, San José Duré, La Apartada y Buenavista, dio una arrolladora demostración de movilización y respaldo popular que la convierte en la proyección mayoritaria de las elecciones del 9 de marzo en la subregión del San Jorge. En Puerto Libertador, los seguidores de Expedito Duque aclamaron a Sara Piedrahita en una multitudinaria concentración. Allí la comunidad respaldó a la candidata por la defensa que adelanta a favor de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Expedito Duque se mostró vivamente complacido con el éxito de la concentración. Sí, mucha presencia, multitudinaria reunión hoy. Es lo que le quiere decir Puerto Libertador a la doctora Sara y al doctor Martín Morales, senador de la República, que Puerto Libertador está anhelando esa esperanza de tener unos verdaderos congresistas que inviertan para esta región. Sara Piedrahita reiteró el compromiso de luchar, legislar y trabajar en defensa de los sectores más vulnerables de Córdoba. Hoy el consorcio que tiene la operación de esta termoeléctrica y que en mayo viene la construcción de otra, tiene 2.056 empleados, óiganlo bien. Qué tristeza que hay 1.800 chinos. Qué tristeza que hoy no le dan la oportunidad a estos habitantes de Puerto Libertador. Y hoy se quejan estos jóvenes, porque es cierto, si hay una región en Córdoba que hoy ha estado olvidada, que hoy ha estado rezagada, y la excepción no es la educación, porque entonces la gente de San Jorge, la gente de Puerto Libertador, esos jóvenes que quieren educarse, tienen que pagar unos costosos pasajes. ¿Y con qué? Si sus familias no tienen el sustento. Hoy necesitamos y vamos a luchar porque aquí en San Jorge en los próximos años se consigan los recursos para una institución educativa. Que hoy podamos tener más jóvenes ingresando a la educación superior. La Lonja de Propiedad Raíz de Montería, afiliada a Fedelonjas Nacional, ofrece en venta pública por convocatoria los inmuebles de propiedad del Fondo Ganadero de Córdoba, pisos 1, 2, 3 y 4, en propiedad horizontal del edificio Morindó, ubicado en la calle 29, número 243 en Montería, Córdoba. Fecha de apertura 11 de febrero de 2014, fecha de cierre 11 de marzo de 2014. Base de la oferta 2.354.673.455 pesos con 40 centavos. No se aceptan valores inferiores. Reclame el proyecto de pliego de condiciones y la presentación del inmueble en el edificio Morindó, piso 2, oficina Fondo Ganadero de Córdoba, calle 29, número 243 en Montería. Mayores informes, Lonja de Montería, edificio Araujo y Segovia, oficina 302. Teléfonos 781-6097, 315-715-0700, lonjademontería@hotmail.com.
Me siento muy feliz y satisfecha con mis uñas, me quedaron divinas, gracias Neila. Súper linda. Definitivamente mis uñas quedaron hermosas. Neila es una artista. Para cambiar el tema y cerrar el capítulo, quiero aclarar que nosotros aquí, cuando nos llegó el tema de la publicidad de Jocho García, criticamos ese asunto. Radicalmente, criticamos el asunto, pero no con cambio radical, sino radicalmente. No, pero nosotros tampoco nos fuimos lanza en ristre y a patalear encima de la espalda de Jocho. Así es. Porque nosotros aquí dijimos que sí, que había cometido un error, pero no estuvimos de acuerdo como lo masacraron allá los cachacos. Así es. Ahora, yo como Jocho García ya estuviera lejos, fuera de cambio radical. Estuviera apoyando a Clara López. No, hombre, tampoco. No exagere. No exagere. No, pues, estuviera para allá, para la finca, mejor dicho. Sí, hombre, si él estaba alejado ya de la política. Ya él estaba por fuera de la política. Como dijimos aquí, él tenía 1000 vainas más que mostrar cuando fue diputado que andar con esas casas. Y eso son unas casas que eso son unas cajitas de fósforo. Así es. Entre otras cosas, eso va a traer problemas de salud a futuro, para que sepa usted. Pero no, déjelo. Con base en eso voy a leer una publicación que hizo Jaime José Pareja Alemán, nuestro amigo Jaime, en Facebook. Dice, mire, los gobernantes y dirigentes que por cualquier causa ostentan esa calidad deben ser serios y responsables. Los procederes populistas y plagados de actividades poco moderadas conducen irremediablemente a que la gente se desmadre y, confundida con los delirios ilusos, pierdan el sentido de la realidad, creyéndose con derechos irreales que los impulsan a asumir posturas inadecuadas e impropias que luego son difíciles de erradicar. El buen ciudadano debe ayudar a espantar a estos. Ahí se la dejo. Muy buena reflexión. Bueno, mire, por aquí estuvo la misión de observación electoral ayer. La MOE. La MOE. Hay unas declaraciones de la MOE y también hay unas declaraciones del comandante de la policía con respecto a lo que dice la MOE. Hágame el favor, amiga. Nosotros manejamos dos dinámicas diferentes, tanto para Senado como para Cámara. Para Senado tenemos a San Andrés con riesgo alto, Chimá, Chinú, Buenavista, Monmil, Pueblo Nuevo, Cotorra, Purísima, San Pelayo, Puerto Escondido y San Antero en riesgo alto. Y tenemos en riesgo medio a Puerto Libertador, Tuchín, La Apartada, Lorica, Sagún y Valencia para Senado. Para Cámara encontramos a San Andrés en riesgo alto, en riesgo extremo que es pues el mayor riesgo que nosotros podemos manejar y podemos reportar a las autoridades. En riesgo alto están Chimá, Chinú, Buenavista, Monmil, Pueblo Nuevo, Cotorra, Purísima, San Pelayo, Moñitos. Y en riesgo medio tenemos a Puerto Libertador y Tuchín, para un total de 18 municipios en riesgo, tanto para Senado como para Cámara. Asegura por qué considera la misión que estos municipios requieren atención urgente de las autoridades. 10 variables para determinar que un municipio tiene riesgo extremo. Entre ellas están la participación electoral, limitaciones a la competencia, tanto para Senado como para Cámara, atipicidad en votos nulos para Senado y para Cámara, y atipicidad en tarjetones no marcados para Senado, tanto para Senado como para Cámara. Cada uno de ellos reporta una irregularidad en alguna de esas variables. Variables que describe como muy preocupantes. Lastimosamente, en electoral tenemos... pues en todos confluyen muchos, pero no hay una variable que sea la que jalone, una exclusiva variable la que jalone todo. Es el conjunto de todas estas variables electorales la que nos da el riesgo, el nivel de riesgo. Enfatiza que es importante la atención que deben fijar las autoridades en estos municipios el día 9 de marzo. Así lo reveló el máximo oficial de la institución uniformada a los periodistas de Norte Noticias. Yo conozco ya, digámoslo, algunos apartes del informe de la MOE
la MOE, ¿qué es lo que está señalando? La MOE manifiesta que en el departamento de Córdoba, no tenemos en este momento, hasta el momento, injerencia directa de grupos al margen de la ley sobre los candidatos y los electores. Digámoslo que en materia de seguridad, de orden público, hay un control y hay una tranquilidad de cara al proceso electoral. Manifiesta que es preocupante lo que está advirtiendo la MOE a las autoridades. Como consecuencia de la misma maquinaria política, riesgos asociados a corrupción electoral. Y esos riesgos asociados a corrupción electoral están catalogados en algunos municipios en donde, como históricamente han habido problemas, en donde también la MOE ha recibido informaciones de potenciales casos de fraude o de corrupción electoral. Bajo las informaciones de la MOE, todos esos informes que emite la MOE, y no solamente la MOE, sino también los diferentes organismos de seguridad, lo que tiene que hacer la Fuerza Pública, la Policía Nacional y los encargados de la seguridad para las elecciones es optimizar las actividades de inteligencia, las actividades de control, para impedir que vayamos a tener casos de fraude en donde estas elecciones no solamente por la injerencia de los grupos al margen de la ley vayan a ser alteradas, sino por, digámoslo, por casos de corrupción que serían también igualmente graves. Asegura que a su despacho no ha llegado denuncia alguna sobre el particular. No, mire que hasta el momento, y tengo que ser muy sincero en eso, no hay denuncias, no hay ningún elemento donde señale que haya presión sobre personas para que voten por determinado candidato. Eso, digámoslo, y la MOE lo ratificó el día de hoy en el informe que expidió de manera pública ante ustedes los medios de comunicación. Pero nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad en lo que tiene que ver en materia de orden público, seguridad y convivencia, sino también participar en que nosotros generar controles para que nos vayan a presentar casos de corrupción electoral. Sin embargo, aseguró que ya impartió las órdenes para evitar cualquier hecho bochornoso. No, es que estaba mostrando una imagen que publicaron aquí en Facebook que metieron un burro en un baúl de un carro a la puerta abierta y dice: última hora, secuestraron a Maduro. Bueno, ahí está lo que dicen las autoridades sobre el tema del riesgo electoral. Hay que entender que ya, como dice el comandante de la policía, el asunto no son las bandas al margen de la ley, sino que son los mismos grupos políticos los que ponen las elecciones en riesgo. Entonces, simplemente rogarle a Dios que las elecciones se lleven a cabo sin tropiezos. Pero a la señora Natalia Reyes de la MOE le faltó montería. Sí, que aquí es bien alto. Por supuesto que es bien alto. Nos decían que por lo menos en el barrio La Gloria, que fue donde entregaron las casas, no dejan entrar a los candidatos. Excepto los candidatos de oficiales, ¿no? Claro. Lo que podrían llamar oficiales. Sí, los candidatos del poder en Montería. Así es. Dicen ellos. Entonces, ¿a qué jugamos? Mire, Pompilio, yo le voy a decir una cosa. Hoy se ufanan de las casas esas que son VIP. ¿Ya? Sí. Pero le voy a decir una cosa. Eso a la vuelta de poco tiempo va a traer problemas sociales. ¿Oyó? Va a traer problemas sociales. ¿Por qué? Porque hay gente que no está acostumbrada a vivir en ese hacinamiento y sobre todo nuestra gente está acostumbrada a tener su patio para colgar la ropa. El otro necesita espacio para sacar el equipo de sonido y ponerlo a tronar. Bueno, pero se pueden acostumbrar también a eso, a vivir en un apartamento. ¿No? El problema es que el otro día nos informaron que estaban quitando las ventanas esas de aluminio para ir a venderlas para soplar. Hay mucha ventana que se ha ido sí por las fosas nasales. Eso sí es grave. Hay ventanas que han ido a parar a las fosas nasales. No, eso sí es terrible. Oiga, usted sabe que la política es dinámica. No me vuelva a repetir eso, que por eso
Bueno, siga. Vamos. Pero es dinámica, ¿no? Sí, es dinámica, sí, es dinámica. Ese es el término que utilizan los políticos para volverse buñuelos. Así es. ¿Sí? Sí, sí. Es decir, para cambiarse de bando fácilmente, sin siquiera arrugar la cara. Así es. Y a los ciudadanos nos toca tragarnos esos sapos, sin arrugar la cara. Sin arrugar la cara. Mire, le voy a mostrar un ejemplo. Las cosas de la política en Córdoba. Juan Carlos Lengua aspiró a la alcaldía de Montería por el Partido Liberal. Recordemos las indirectas y lenguaje que utilizaba en las tarimas durante su campaña hacia su contendor de ese entonces, hoy exalcalde Marcos Daniel Pineda García, su fuerte contendor en la plaza pública. Además, Juan Carlos Lenguas venía de ser concejal por el Partido Liberal. Allí se rompía las vestiduras defendiendo a su gran Partido Liberal. Acto con el cual complacía así a su máxima jefe, la senadora Arlet Casado, quien le profesó su amistad y confianza política. Pasó el tiempo. De repente y en tiempo de política, como siempre, aparece de nuevo Juan Carlos Lengua, pero ya no en el Partido Liberal. En esta oportunidad, defendiendo a capa y espada las políticas y planteamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mostrándose como un fuerte militante en el Partido Centro Democrático. Bueno, se está trabajando duro, se está mostrando una cara diferente a hacer política, una forma diferente. Se le está solicitando a toda la gente que está agradecida con la política del Álvaro Uribe Vélez, decirle que un voto no va a hacer falta. Un voto va a hacer falta y mucho, porque entre más votos se depositen para el Senado del Centro Democrático, va a ser la oportunidad de tener más representatividad en el Senado. Esto va a hacer que este proyecto se cristalice con hechos de hacer una legislación adecuada a las necesidades del país. Yo creo que es claro, la gente está cansada de todo lo que se está viviendo actualmente en la política actual, en donde hay un desinterés por los gobernantes, la falta de presentar proyectos que jalonen desarrollo para sus regiones. Por eso es que la lista del Centro Democrático ha escogido representantes de todas las regiones de Colombia. Es así como Colombia está representada con 4 miembros en la lista del Senado y uno con posibilidades de llegar en el puesto 11, que hasta en eso está pensando el presidente Álvaro Uribe, de llevar a un cordobés, como hacerle un homenaje a esta tierra que tanto le dio él, le sirvió y que tanto también le ha dado Álvaro Uribe en materia electoral. Esperamos con esta entrevista hacer un llamado a toda la gente que estuvo a gusto con el gobierno de Uribe, que ese día se acuerden que esta es la causa de Uribe, que es la causa de todos, que es sacar al país adelante y luchar con uno de los problemas más grandes que tiene Colombia actualmente, que es la corrupción. Pero, oh sorpresa, ya no está en el Partido Centro Democrático. Imagínese, aterrizó en las toldas del Partido Conservador, el mismo que hoy preside su terrible enemigo político, Marcos Daniel Pineda García. Esperemos a ver si sigue su camino, porque aún falta Alianza Verde, el Mira y el Polo Democrático. Le faltan varios. Es que este recorrido es largo. Hombre, Juancho. Mire, la verdad es que yo nunca esperé verlo en las toldas donde Marcos Daniel, que era su archienemigo. Sí, claro. Eso era como el Guasón y Batman. No se podían ver. ¿Ah? Así es. El Guasón y Batman. Se tiraban durísimo. Tiraban Inclusive después de la campaña, ya cuando se supone que las aguas se calman, se tranquilizan. Y bueno, todavía en la administración de Marcos Daniel seguía Juan Carlos dándole duro. Pero, oh, sorpresa. Vea, ahí está la dinámica política. ¿Sí? La política es dinámica, Jorge, ¿qué vamos a hacer? Eso se lo enseña a uno el poeta Jorge Isaac. Ya va usted con su vaina. Ya va usted con su vaina. Malos pensamientos. ¿Qué dicen? No, yo no. Usted sabe que yo nunca he desconfiado de nadie. Yo soy una persona que prefiero pensar lo mejor de la gente. ¡Caballo, caballo! No, es que a Milcar sí. Cuando yo digo alguna vaina, y sí me clava el caballo, el burro, lo que sea. Pero Otero no se atreve. Va a perder el chance. ¡Sí, señor!
Ya, Jorge Otero ya lo tiene domesticado por el dichoso chance ese que le da todos los días a la casa. En cambio, a mí sí me da duro. Oiga, me contaron, pero no es para... No voy a decir el nombre del personaje. Es un personaje que estaba acostumbrado aquí a avasallar a los electores. Ajá. Y los cogía y los increpaba. Asumía unas poses dictatoriales. Arrogante. Orgulloso e engreído. Ajá. Y hoy va a las comunidades a implorar un votico. Sí. Que en una actitud totalmente sumisa decía, mira, pero vota porque que quieras de cámara, pero dale votos a Perencejita, pues, por favor. Dale voto, dale votico. Dame ese votico siempre ha sido Humildito. de total humildad. Hombre, no te tuerzas para allá. Está bien. Acompáñame. Acompaña. Lo de cámara, haz lo que quieras. Ay, hombre, que es consecuente con los candidatos a cámara. La política es dinámica. Es dinámica, pero también arrastrada, porque hoy está arrastrándose a pedir un votico ese personaje. ¿Oyó? Qué vaina. Que ya prácticamente lo último. Está a punto de perder el poquito de dignidad que le quedaba. ¿Ya? Y lo que usted dijo ayer de una lista que dejó por fuera a 2 candidatos y les digo, Bueno, mire, yo voy a aclarar ese tema. A ver qué fue lo que pasó. Ese tema merece una aclaración. Yo tenía aquí el Twitter y aclaré. Aquí en Twitter dice que Musa Besaile, ¿cómo se llama? Raimundo Méndez y Ana Lucía Madrid partieron palitos con Musa Besaile. ¿Correcto? Eso porque Musa Besaile se fue a apoyar y le metió la ficha duro a Fabio Amín. ¿Sí? Pero después, más tarde, como ya yo me volví vicioso de este dichoso Twitter, más tarde vi unos twitters de Raimundo Méndez con Musa Besaile en Chinú y no sé qué, y unidos y no sé qué vainas y tal. Yo no sé si alcanzaron a arreglar algún tema antes o las cosas se reventaron y se volvieron a... usted sabe que como... se arreglan en un minuto. Es dinámica política. Sí, es que a través del diálogo todo se soluciona. Entonces a lo mejor tuvieron un diálogo, conversaron, aclararon las cosas y siguieron en la campaña. Pero por ahí hay candidatos y candidatas. La pregunta mía es, bueno, ¿y cuántos votos tiene Musa Besaile que le da votos a Raimundo, a Ana Lucía, a Fabio Amín? Ya ni siquiera a los del partido de él, sino a todo el mundo. Venga. ¿Quién endosa a quién? Por eso, ¿quién a quién? ¿Quién a quién? Porque el endoso más evidente es el de Cámara hacia el Senado. O sea, usted está diciendo que Fabio Amín le está jugando sucio a Arlet. Puede ser, porque los pactos tienen que ser así. Yo te endoso y tú me endosas para Cámara. O sea, yo te endoso un cheque y tú me endosas. Ajá, y tú me endosas votantes. De los votantes esos que ellos creen tener amarrados ahí de un palo ahí. Sí, como era antes. Como era antes. Entonces, dígame una cosa, ¿cuál es la lectura que usted le da a que Fabio Amín esté de Cámara de Musa Besaile? Y no sea, y no que haya, se estén trabajando, que estén trabajando juntos. Y que Musa le respete eso de que los votos que saque Fabio Amín solamente sean para su jefa y no para él. Ni siquiera una porcioncita, nada. ¿Usted sí cree que eso es fácil de cumplir? ¿O será que Musa Besaile tiene tanto voto que eso está repartiéndole voto a todo el mundo? No sé. Pero como dicen los campesinos allá en la sabana, el día de la quema se verá el humo. Bueno, en el caso de Ana Lucía Madrid yo entiendo que Ana Lucía le aportaría un número de votos X a liberales a Musa Besaile. Sí. ¿Cierto?
Porque la Casa Madrid tiene sus foticos por ahí. Sí, pero en el caso de Fabito, que Fabito, yo no creo mucho en las encuestas, pero en las encuestas que han salido, Fabito sale por allá. Lejos. Sí. Por allá. Y dicen que el Partido Liberal en este momento está en problemas. Dicen los sí, mentideros no, nosotros no. que el Partido Liberal está en problemas para alcanzar el umbral para Cámara y no sé qué y tal, que tienen problemas. Ajá, y entonces a Fabito ¿a qué juega? ¿Le van a endosar votos a Musa? Oiga, que si el mendigo que usted dice es Jairo López Coco. No. Dice aquí. No. Mire, No, me llega un correo electrónico que me dice: MOE no incluye en su lista de riesgo electoral al municipio de Planeta Rica, donde en las elecciones de 2010 se descubrieron alteraciones de resultados electorales en la revisión realizada por el CNE en Corferias, Bogotá. ¿Se da cuenta? No, y Montería. Y señora entonces, del MOE. es decir, ya eso me pone a mí a dudar de la MOE. Sí. ¿Es el MOE o la MOE? Porque Misión. es misión, es la MOE porque es la misión. La misión, sí, Sí, señor. es la MOE. La MOE. La MOE. Bueno, entonces, en ese tema, pues, podría uno pensar que Fabito se quedó corto. No sé, pero fíjese usted a lo que se está jugando en algunos. Es decir, la única campaña que yo veo consecuente con sus cuadros es la de Ñoño Elías, que siempre saca es con Joche Tous. Sí, él se lanzó a la arena desde el año pasado firme con Joche Tous. Así es. Sí. Pero acá está viendo usted una cantidad de combinaciones todas raras, que no se sabe a quién perjudica, si al que va para Senado o al que va para la Cámara. Es decir, ¿quién tiene que desembolsillar votos para quién? ¿Quién endosa a quién? ¿O el endoso es compartido? Como me dijo a mí alguien allá de San Antero. Nosotros estamos con ella, pero la verdad es que esa votación la vamos a dividir. Yo dije, O sea, que los electores van como corderos al cadalso. así es, así me dijo. No se han enterado todavía que ya no es así. No, pero la persona me dijo. La persona, y le voy a decir el nombre. No, hombre, no. Ah, bueno. No lo bolete de esa manera, por Dios. Yo sé quién le dijo. Porque usted me dijo, hablé con fulano el otro día. Hablé con fulano. Y le mandamos 3 millones de saludos de paso. Bueno, ya lo va a boletear. No lo boleteo, hombre, no lo boleteo. Ya nosotros no vamos sino a aportarle una porción. Bueno, yo antes de terminar el programa quiero cerrar diciendo que le mandé al doctor Carlos Fernando Galán y al doctor Rodrigo Lara mi número de teléfono por Twitter, lo hice público por Twitter para ver si llamaban a este programa para aclarar las dudas de la equivocación del doctor Rodrigo Lara, y como pudieron observar, no llamaron. Yo quiero, antes de una noticia, inclusive le dije en el Twitter, explíqueme para no divagar. Para no especular. Para no especular en el tema. Así es. Mire, Facebook compró a WhatsApp por 16 mil millones de dólares. Ese Mark Zuckerberg parece que tiene platica en el bolsillo. Sabroso, carajo. Y ahora la pregunta es, ay, ¿ahora cómo hacemos con WhatsApp? ¿Hay que pagarlo? ¿Hay que bajarlo de nuevo? No. ¿Se volvió azul? ¿Qué? No. Sigue No, el eso mismo seguirá loguito. igual. Sí. Como, acuérdense que Microsoft compró Skype. Sí. ¿Qué pasó? Nada, para nosotros es sí, transparente eso. Ajá, ya. No, yo lo que digo es en qué incide eso porque yo soy usuario de Facebook y también soy usuario de WhatsApp. ¿Ya? O sea, usted es usuario de Fairmore y de WhatsApp. WhatsApp. Bueno, mire, ya ahora sí para cerrar,
No, mire. Es que esta mañana escuché en Caracol Radio a un general Guzmán hablando sobre el tema de las sacadas que les pegaron a los generales. Ah, sí, señor. El general Guzmán le manifestaba a Darío Arismendi lo siguiente, que me parece sumamente preocupante. Número uno, que el presidente Santos estuvo la semana pasada en la revista Semana. Me parece preocupante. Número dos, que el ministro de Defensa llamó al general Guzmán y le dijo: general, tengo que meterlo en la lista de los generales que van a salir. Y el general Guzmán le dijo: ¿por qué? ¿A mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? No, porque usted no ha dado resultado en el tema de las cárceles militares. Entonces el general Guzmán, narrado por él en Caracol, le dijo: ministro, espere un momentico, yo le puedo explicar todas las cosas que he hecho en el tema de cárceles. Lo que pasa es que no es tan fácil, pero sí he hecho una cantidad de cosas en el tema de cárceles. Yo estoy dispuesto a explicarle qué se ha hecho. Es decir, el ministro no tenía ni idea qué se ha hecho en el tema de cárceles. El ministro, después de conversar con el general, termina diciéndole: bueno, general, está bien, no lo voy a meter en la lista de los que van para afuera. Listo, sí, ahí quedamos, listo. Chao. 5 minutos antes de la rueda de prensa donde iban a anunciar la salida de los generales, el ministro llamó al general y le dijo: por orden del presidente tengo que meterlo en la lista de los generales que se van. Punto. Pero el general le decía: pero ¿por qué si yo no estoy, voy a salir como sucio mi nombre? Voy a salir deshonrosamente, porque todos los que están saliendo ahí es porque son mencionados en las grabaciones esas dichosas que salieron. Mi nombre no aparece ahí, yo decido decir un tipo honorable. Pues igualito, tenga. De todas y maneras. ábrase. Preocupante ese tema. Así es. Buenas noches, muchas gracias. Me siento muy feliz y satisfecha con mis uñas, me quedaron divinas, gracias Neila. Súper linda. Definitivamente mis uñas quedaron hermosas. Neila es una artista.